referido a 3 en siglos sucesivos, pero ha habido eso hasta 12 o 13. Sí, bueno, se han documentado casi hasta 1000 intervenciones parciales, pues a un elemento, a tal, y 15 más o menos generales que ha ido a todo el pórtico. De esas 15 nosotros hemos elegido las más representativas, las que teníamos también pues documentadas y sabíamos exactamente la fecha en la que se había hecho. Estamos viendo estas imágenes que corresponden al... Sí, esto es el proceso de investigación que nosotros estuvimos realizando previo a la proyección. Todo lo que, bueno, nosotros... dentro de este análisis que... Eso es, dentro del análisis hasta llegar a saber cómo íbamos a proyectar, qué queríamos proyectar, cuáles eran los problemas, se realizó un proceso de investigación dentro de la catedral. Volviendo a este estudio y a los colores, ha comentado que en el principio es lo mejor, pero más o menos... Lo mejor siempre es, dependiendo del momento actual, lo más vistoso, lo más rico que ahora nosotros vemos sí que es la primera... Pero en siglos posteriores se ha recuperado, se ha respetado, se ha valorado ese color, se ha ido degradando el tiempo... Sí, el proceso es un proceso habitual que nos pasa en los edificios, incluso en las casas. Pues la pintura, la policromía se va degradando, le aplicamos correcciones que pueden ser parciales o en un momento dado, porque el gusto de la época había cambiado totalmente, pues cuando vemos el segundo momento, el 1799, cambia totalmente. Abandonamos ese color, le damos todo un tono ocre y un despiece en rojo, que ahora nos choca bastante, pero bueno, en ese momento... pues era el que creyó oportuno. Por darles a nuestros espectadores también una información sobre lo que se ha hecho de restauración o de limpieza del pórtico, aparte de las proyecciones, con ese estudio y con los trabajos que se han hecho de recuperación, ¿ha quedado el pórtico como? El pórtico ahora tiene un color... Se ve la piedra, evidentemente no tiene ningún tipo de policromía, algún resto puede quedar, en alguna bóveda de Paternina sí que se ha mantenido ese azul de la primera época, pero en general nos vamos a encontrar a un pórtico con una calidad de labra impresionante, que ha aumentado la calidad de labra porque en el proceso de restauración lo que se ha hecho es quitar esa pasta que se le dio a todo el pórtico para que quedase más blanca. Al final lo que hizo es embotar un poco las formas y bueno, sí que tenemos imágenes en las que se ve claramente. Entonces vamos a ver el pórtico así, con ese mortero quitado, con algunas grietas reconstituidas, o sea, analizadas, restauradas, y entonces vemos la calidad de la labra. Lo que no vemos es un pórtico homogéneo, blanco, en el que está todo perfecto. Vemos el pórtico tal cual. Y sobre ese se proyecta lo que se llama el pórtico de la luz. Sí. En un doble sentido, ¿no? De la luz de la proyección. Eso es. Bueno, quisimos, cuando nosotros vimos que al pórtico tenía el color, tenía la luz, cuando planteamos el sistema de proyecciones, pues creímos que era un nombre adecuado para lo que nosotros queríamos transmitir. Como usted comentaba, las proyecciones no es el primer caso que ha sucedido. Me parece que uno de los casos que han estudiado y que creo que es punto de referencia es el de la Catedral de Amiens, ¿no? Sí, esto comenzó nosotros en 2003. Bueno, dentro del proceso de trabajos sí que mantenemos mucho contacto con los diferentes grupos de investigación, participamos también pues cómo se van a guardar los datos, las bases de datos, entonces esto hace tener un feedback muy interesante, ¿no? con las restauradoras, con los arqueólogos. Ellas nos comentaron que en Amiens había una proyección en la que se veían colores y que, bueno, casi dejando ahí el anzuelo o la idea de que sería muy interesante que esto lo pudiésemos hacer aquí. Ahí es cuando empezamos a interesarnos por todo este caso, vemos y bueno, nosotros... ¿Era especialmente interesante el caso de Amiens? ¿O? Bueno, se hacía, en algunos casos sí, el aspecto visual era, por ejemplo, una imagen de Amiens, es muy rico, pero los colores... ¿Mucho colorido? Sí, tiene mucho colorido, pero hay una diferencia. Los colores que nosotros hemos visto no corresponden a un estudio previo que nos muestren los colores reales, es una proyección escenográfica en la que... bueno, pues de un modo espectacular nos enseñan una posibilidad, pero sin estar realmente documentada, ¿no? Ahí vemos, luego había otra serie de diferencias, en este espacio es una única diapositiva, no hay una historia, no hay un momento,
es un único momento que es este, el pórtico es abierto. Sí. Entonces, bueno, algunas diferencias, pero bueno, la idea esa que a nosotros nos hizo plantearnos, vamos a ver si en el pórtico podemos hacer algo así. Bueno, eso fue ese descubrimiento. Entonces, esas diferencias o esas mejoras, uno de los aspectos concretos es que corresponde el color y los pigmentos, digamos, ¿no? Sí, resultado de ese estudio, las restauradoras lo que han elaborado es una carta de correspondencias en la que elemento a elemento van haciendo la secuencia estratigráfica de las policromías que han encontrado. Encontrar en la capa más, yo que sé, la que está más anterior, la más antigua, un color con un código CMYK, que es como, digamos, el código de color, el DNI del color, en concreto. No tiene su traducción. O sea, que se ha llegado a una, digamos, a una reproducción, a un análisis y después reproducción exacta. Claro, nosotros teniendo esa exactitud, lo que luego hemos hecho es valorar en la proyección y compararlo con ese propio color. Cuando nosotros proyectamos sobre piedra es diferente de sobre una superficie blanca, entonces el color no es exactamente el mismo. Entonces ha habido un proceso de ajuste in situ con las restauradoras encargadas del estudio para lograr que los imagino colores... que esos son partes o momentos de, ¿no? Sí, esto es mientras estábamos produciendo, mientras estaban ajustando los proyectores, pues bueno, tenía por un lado el ajuste geométrico, de que coincidiesen las luces con los elementos, y el ajuste artístico de que los colores coincidiesen con lo que ya teníamos. Ha sido complicado entonces. Sí, ha sido un proceso bastante minucioso. Lo estuvimos realizando el invierno pasado en el pórtico de la Catedral de Vitoria, que está en la parte más alta, al lado del Cantón de las Pulmonías. Entonces, aparte de lo complicado del proceso, hacía mucho frío y entonces fue bastante duro todo el tema, pero bueno. Sí que, joder, yo ahí tengo un detalle. Yo me acuerdo la primera vez que vino la restauradora encargada de este estudio a ver los colores, ya habíamos ajustado parte de la geometría, habíamos atinado bastante en los colores, y se emocionó y decía, joder, si supieses esto lo que es para nosotros, todo lo que hemos visto en los papeles, poderlo verlo aquí y tal. Entonces, bueno. Y además, dentro de toda esa complejidad está el no coger un solo momento, es decir, pues vamos al momento original, pero se ha pretendido la evolución, ¿no? Sí, la idea es contar la historia, la idea es también didáctica, que la gente pueda visualizar las iglesias con una riqueza policromática que ahora no tienen. En Álava, bueno, en Álava sí que tenemos ejemplos de pinturas recuperadas espectaculares, en Gaceo, en Alaiza. Prácticamente casi todas las iglesias estaban pinceladas, también el pórtico. No solo una vez con una policromía que, bueno, hubo en el 1500 y desapareció, no, a lo largo de la historia se ha cuidado. No se entendía acabar una obra, un pórtico, y entregarlo tal cual, con la piedra desnuda. Siempre... Para que algo estuviese acabado tenía que estar policromado, pintado, decorado, ¿no? Sí. Bueno, estamos viendo algunos de los elementos de la proyección, ¿no? Eso que es. También... Sí, cuenta la historia un poco, pues bueno, ahí aparecen los andamios que cubrían el pórtico desde 2001 hasta 2007, que posibilitaron este estudio tan minucioso. Posibilitaban también todas las visitas al pórtico para que viesen cómo trabajaban las restauradoras, viesen cómo eran las esculturas de primera mano, y que bueno, sí que tuvo, ahora sí que es algo habitual, todo este proceso de visitar el andamio, las obras, pues ahora se está haciendo en el pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela, en la iglesia de San Pablo en Valladolid, en Sevilla, tal. Siempre han coordinado con nosotros todas esas experiencias, pero en 2001 era la primera vez que un visitante se subió a un andamio y veía a 1 metro las figuras del pórtico a la restauradora. Es que antes lo que se hacía era, se cerraba a cal y canto o la catedral o el edificio que se iba a restaurar, y hasta que no estaba restaurado no se abría, ¿no? Eso es. Y sin embargo, aquí en Vitoria se ha puesto en marcha el ir viendo cómo convertir en objeto de investigación y también de atracción para conocimiento de la gente todo el proceso, ¿no? Sí, al final un elemento de unas características como una catedral no solo necesita una recuperación arquitectónica, que también, sino una recuperación cultural, una recuperación social. El edificio, después de estar restaurado, tiene que servir evidentemente para actividad religiosa, que es para la función que tiene, pero también tiene que tener otra serie de información o de recorridos culturales, turísticos, pues que sirvan para el conocimiento de la ciudad. En ese sentido, y vincular también a la gente casi emocionalmente con el edificio, ¿no? Eso es lo que se ha conseguido. Sí, al final no nos podemos olvidar que gran parte de las subvenciones para
que se reciben para restaurar el edificio, al final son de instituciones públicas, que es la gente, ¿no? Entonces, ese